Una de las claves fundamentales para entender la significación del doble, para comprender por qué es tan inquietante dentro de nuestras propias vidas, parte de la filosofía y de la noción de subjetividad e identidad. Piensen ustedes que el padre de la filosofía moderna, que es Descartes, decía justamente que la manera para comprobar que los seres humanos existimos es pensar respecto de nosotros mismos. Es decir, cuando yo puedo reflexionar sobre quién soy yo y puedo descubrir que soy un ente racional, según Descartes, yo soy un ser humano, soy un sujeto. De allí la famosa frase de pienso, luego existo, porque solamente si es que tengo la capacidad de reflexionar sobre quién soy yo, puedo entender mi vida y puedo entender la realidad. Esto desde luego nos lleva a una aseveración absolutamente lógica. Yo soy igual a yo mismo. De hecho, este es el principio fundamental de la identidad. Para saber quién soy yo, tengo que saber que yo soy igual a yo mismo. Otros filósofos importantes de la modernidad, como Kant o Hegel, hicieron reflexiones similares, haciendo énfasis sobre todo en la alteridad, en esa otra persona, ese yo, que soy yo, y esa alteridad, ese otro, esa otra, que no soy yo. Por tanto, el principio de identidad se afinca en la filosofía separando de modo muy claro quién es esa persona que habla, quién es ese sujeto y quiénes son esas otras personas que conviven con ese sujeto en el mundo. No obstante, tenemos que pensar que dentro de la historia de la filosofía esto empieza a cambiar. Probablemente el pensador, que además no proviene del campo filosófico, sino más bien del campo de la psicología, del discurso médico, es Sigmund Freud. Ya que Freud, cuando empieza a analizar al ser humano, se da cuenta de que esa subjetividad que se construía con tanta seguridad por parte de Descartes, luego por parte de Hegel, por parte de Kant, en realidad no puede ser tan infranqueable. De hecho, para Freud, el ser humano está compuesto de una serie de elementos que están más allá de esa superficie del cuerpo y desde luego del pensamiento. Él habla, por ejemplo, de la existencia de un ego, de un yo, de un superior, pero al mismo tiempo, y esto es muy importante para lo que quiero comentarles, le da una importancia radical a los sueños. Los seres humanos nos construimos también a partir de los sueños. Y existen una serie de mitologías que también van construyendo quiénes somos como seres humanos. De cierto modo, pensar que el ser humano no es solamente ese yo estable, sino que se constituye de una serie de otras realidades, es lo que permite crear estas fisuras del yo y por tanto crear fisuras en estos principios de identidad. Quería compartir con ustedes y siguiendo en esta misma línea del psicoanálisis, la que yo creo que es una de las propuestas más interesantes para pensar cómo esa identidad, cómo ese sujeto, cómo ese yo empieza a fracturarse. Me refiero a la propuesta de Lacan del estadio del espejo. Lacan nos propone para pensar justamente esta imposibilidad de pensar al ser humano, al sujeto, al yo como una unidad, pensar en una suerte de parábola, ¿no? Él nos dice, cuando los niños, niñas nacen y empiezan a desarrollarse, cuando son bebés, todavía no tienen conciencia de que tienen un cuerpo propio. De hecho, el niño o la niña se levanta cuando es bebé y lo primero que ve es a su madre. Él utiliza la figura de la madre, podríamos utilizar la figura del padre también. Pero bueno, quedémonos con la figura de la madre. Y nos dice que justamente el bebé empieza a relacionarse con el mundo a través de su madre. Es su madre la que lo cambia, es su madre la que le da de comer, es su madre en definitiva la que le permite sobrevivir en este mundo. Y durante algún tiempo, el bebé que no tiene conciencia de su propio cuerpo, de su propia identidad, no tiene conciencia de quién es decir, sabe que es una entidad, pero no tiene conciencia de cuál es su cuerpo,
Piensa, de hecho, que el cuerpo que le corresponde del cuerpo es su madre. Es decir, que él y su madre son una misma entidad. Solamente con el desarrollo cognitivo que va teniendo la persona, puede aparecer la noción de que el bebé tiene un propio cuerpo. Y Lacan comenta que el momento de descubrimiento de que el bebé tiene su propio cuerpo y por tanto es un ente autónomo, es un momento absolutamente traumático. Y él pone justamente la figura del espejo como emblemática. Por eso la descripción que les estoy realizando se llama el estadio del espejo. Porque él dice que es a través del espejo, de este maravilloso artilugio que nos permite vernos a nosotros y a nosotras mismas, que de hecho el espejo es por excelencia la figura del doble, el bebé puede descubrir que su madre es un cuerpo y él es otro cuerpo. Cuando el bebé descubre que todo este tiempo lo que él creía que era su identidad no había sido su identidad, el espejo se rompe, el espejo se fragmenta. Y en ese momento toda su vida se fragmenta. Y de hecho, el resto de la existencia de este bebé va a estar atravesada por la fragmentación, por el saber que la identidad, esto que se está tratando de conseguir, que creemos los seres humanos que tenemos, en realidad es un imposible que está compuesto de una serie de fisuras. Creo que entender a través del estadio de espejo y de todas estas reflexiones muy rápidamente explicadas que vienen de la filosofía, nos permite entender el proyecto escritural de Cortázar. Entender por qué el doble, esta figura tan inquietante, es parte de los cuentos que estamos analizando. Tanto en Todos los Fuegos del Fuego, cuando encontramos a dos figuras contrapuestas a través del sueño, o en Continuidad de los Parques, en el que el texto literario y la realidad son una misma, pero al mismo tiempo separadas, nos permiten entender estas cuestiones de las que estamos hablando. Desde luego aquí hay un montón de otros capítulos que no estoy mencionando, como por ejemplo pensar en cómo desde el arte, el surrealismo, que estuvo muy influenciado por Freud y por el psicoanálisis, nos permite pensar que los sueños son fundamentales para construir realidades paralelas. De alguna forma, esto también está presente en los textos de Cortázar. Y en realidad deberíamos tener una clase entera para abordar este maravilloso fenómeno del doble, pero que nos sirve para entender cómo a través de esta figura podemos cuestionar parte de esa identidad tan sólida que se trató de construir en la modernidad, ese yo que se separa de los otros y que es un yo sólido que se ha construido y que está ya de hecho preparado cuando uno puede razonar al respecto de uno mismo o de una misma, y pensar en las posibilidades múltiples que devienen de la fragmentación, que devienen de pensarnos más allá de lo que somos o de lo que podemos ser. Como ustedes saben, si tienen alguna pregunta pueden hacérmela llegar. Que tengan una buena semana.